les solicita. Hoy sí, les doy la más cordial bienvenida al curso de legislación social. Primeramente, paso a felicitar a este grupo otra vez, porque es un grupo que siempre está antes de la hora indicada, antes de la hora en que se da inicio a nuestra sesión de trabajo. Yo los felicito a ustedes porque sé que son profesionales que están siendo desde ya muy responsables. Eso habla muy bien de cada uno de ustedes. Yo espero que así continúen y cuando en algún momento ustedes estén ocupando esos espacios donde van a ser tan necesarios profesionales con calidades como las de ustedes, puedan hacer ese trabajo tan deseado para mejorar, para beneficiar a todas aquellas personas que lo necesitan. Ya ustedes saben cuál es nuestro código, ya no lo vamos a mencionar, ya lo hemos venido mencionando durante todas las sesiones de trabajo. Está nuestro correo, es un correo también importante que ha permitido de alguna forma tener ese contacto para podernos relacionar, para poder solucionar dudas, para poder hacer algunas preguntas en las cuales se les ha apoyado. Hoy, compañeros y compañeras, llegamos a nuestra semana número 16. Yo no sé, ustedes llenos de mucha satisfacción porque van a estar en las últimas sesiones de trabajo el día de hoy, ¿verdad? Qué satisfacción. Luego ya la próxima semana están en sus evaluaciones finales. Yo les deseo mucho éxito, que puedan obtener esas notas tan deseadas por ese esfuerzo que ustedes han hecho. Nos esforzamos, nos sacrificamos, dejamos muchas cosas que son realmente importantes para nosotros para poder estar en un proceso de formación, ¿verdad? Y poder brindar a nuestras familias o buscar para nosotros ese bienestar. Para eso es que nos preparamos. Pero les digo, Universidad Rural también llenos de mucha satisfacción porque completamos un semestre más, ¿verdad? Entonces, hoy es nuestra sesión número 16, nuestra última sesión de trabajo, compañeros y compañeras. El tema que vamos a socializar el día de hoy es la familia, su protección, así como también el matrimonio, la maternidad y la igualdad de los hijos. Saben que mi nombre es Sonia Castillo, es un verdadero privilegio estar compartiendo con ustedes, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión programada para el día de hoy, dando a conocer el objetivo de nuestra clase, el cual es determinar la importancia de la familia como base fundamental de la sociedad. Perdonen, se me fue una tilde ahí. Como base fundamental de la sociedad. ¿Cuáles son las leyes que la protegen? ¿Cómo se establece el parentesco? Definir la maternidad y las diferentes formas en que se pueden establecer. ¿Por qué hablar de estos temas? Porque es fundamental, compañeros. Llega el momento en el cual estamos ocupando espacios para lo cual nos preparamos y en determinados casos surgen situaciones en las cuales se ve involucrada la familia, cómo debemos proceder ante estas situaciones que se nos dan, y entonces es realmente fundamental conocer sobre ello. Yo les puedo decir artículos de diferentes leyes que nos permiten presentarles a ustedes esto. No con el objetivo, les he dicho, de memorizarlo, porque no somos máquinas, ¿verdad? Así de una fada, para que en su momento, cuando estemos apoyando en algún caso, cuando estemos realizando ya proceso de intervención, nosotros sepamos en dónde podemos buscar esta información, consultar qué leyes nos pueden permitir de alguna forma sustentar ese trabajo que estamos realizando. Y es por ello que hacemos mención de esto. Quisiera brindarles una menor cantidad de teoría y poder socializar con ustedes, pero son únicamente 45 minutos los que tenemos. Nuestra clase está para eso, para poder venir y socializar, pero he tenido en diferentes ya ocasiones en las cuales tengo 45 minutos en un periodo
Entonces, al darle participación a los estudiantes, ellos empiezan a compartir, se familiarizan con el tema, con los contenidos que se proporcionan, y entonces empiezan ellos a participar, y cuando nos damos cuenta, el tiempo se nos pasa rápido y ya no logramos cubrir los contenidos que tenemos programados. Y entonces eso nos causa un poquito de inconveniente. Es por ello que entonces he trabajado con ustedes de una forma diferente, como se trabaja con otros cursos. ¿Es importante la socialización? Sí, yo lo sé que es importante, pero me siento incómoda cuando en determinados momentos me ha tocado que decirle a los estudiantes, miren, vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Como que les corto la inspiración, como dice. Entonces, no es correcto, ¿verdad? Entonces, es por ello que en esta clase yo la he trabajado de esta manera, porque sí es importante que toda esta teoría la conozcan ustedes. Yo sé que hay algunos que ya trabajan en espacios ejerciendo con profesionales en el área de trabajo social, que ustedes son apoyo para ellos, o algunos que ya están ocupando espacios, ¿verdad? Por esa capacidad que tienen y que conocen mucho sobre estos. Pero hay algunos que no, y es bueno entonces que los toquemos. Damos inicio entonces con el tema de la familia. Cuando hablamos de la familia, aunque no hay una definición de familia en la Constitución Política de la República de Guatemala ni en el Código Civil, que es donde se amplían los relativos a la Constitución, en ambos es parte fundamental para la integración de la sociedad. Y eso lo conocemos y lo hemos escuchado desde que estamos en el nivel preprimario, ¿verdad? Cuando hablamos que la familia, ¿verdad?, es la base fundamental dentro de una sociedad. Entonces, hacemos mención a lo siguiente. La Constitución Política de la República, por ejemplo, en el artículo 1 dice, artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Tal y como se ha dicho, aunque no hay una definición del Estado para la familia, considera su protección para la realización de la persona en todas sus manifestaciones, entendiendo que el bien común es la consolidación de la sociedad, ya que éste prevalece sobre el particular, o sea, pensar en todos, no unos cuantos, ¿verdad? Sabemos que cuando hablamos de bienestar, ¿verdad?, o del bien común, hacemos referencia a que todos los ciudadanos disfruten de ese bienestar social, que son términos tan importantes en la carrera de trabajo social, porque es lo que buscamos, es lo que nosotros peleamos, es lo que nosotros exigimos, que todas las personas logren el bienestar social. Por otro lado, siempre en la Constitución Política, ahora en el artículo 47, dice, artículo 47, protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre las bases del matrimonio, la igualdad de derecho de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Recuerdan que ese artículo ya lo citamos anteriormente y hacíamos referencia a él. En este artículo ya ingresa un nuevo término, que es matrimonio, que es una institución legal para la conformación de la familia. Vamos a ir hablando poco a poco. Asimismo, en el artículo 48, la misma Constitución de la República establece otra forma de hacer familia, como lo es la unión de hecho, para lo cual en dicho artículo dice, artículo 48, unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma. Cuando se habla de la unión de hecho, se refiere entonces a esa decisión personal del hombre y la mujer que voluntariamente se unen para hacer vida en pareja, sin el vínculo del matrimonio. Sin embargo, vean aquí,
el Estado reconocerá la unión de hecho legalmente, luego de transcurridos 3 años ininterrumpidos de dicha relación, legalidad que los contrayentes estarán en libertad de asumir, si y solo si ellos lo deciden, en una acta notarial, la cual podrá ser registrada también en RENAP. Este reconocimiento por parte del Estado en relación a la unión de hecho conlleva para la pareja las mismas responsabilidades que el matrimonio, aunque es importante mencionar que para su disolución no es necesario llegar al divorcio, sino es suficiente con la anuencia de ambos de disolverla. Es decir, no hay que realizar todo ese proceso para poder venir y decir, bueno, para disolverlo, ¿verdad? Hay que hacer una serie de trámites. No, simplemente, bueno, estamos de acuerdo, ya no se puede vivir, pues entonces separémonos, ¿verdad? Y así tan fácil. Por el contrario, con el matrimonio es diferente, ¿verdad? Porque ahí ya se establece que para ello hay que realizar un proceso de divorcio. Y se da una serie de situaciones porque en algunas ocasiones están de acuerdo, pero cuando no es el inconveniente, esto lo vamos a ver también más adelante. Con estos dos artículos, entonces, la Constitución Política de la República garantiza la estabilidad social a través de la familia y deja en las leyes menores, como han de legislarse, todos los procesos para la conformación de las mismas. Luego nos enfocamos a lo que es el Código Civil, siempre hablando en relación a la familia. El Código Civil, aunque tiene como título 2 a la familia, no la define, aunque en el capítulo 3 de dicho título señala el parentesco, el que se origina a partir del matrimonio y que da como resultado a la familia consanguínea y por afinidad. Es así como se conforma a partir de ese momento un árbol genealógico, considerando los diferentes grados de parentesco, que también lo vamos a mencionar, porque hay un punto importante, puede ser que ya ustedes lo analizaron y lo interpretan claramente, pero va a haber un punto en el cual, donde van a decir, eso yo sí no lo sabía, o no me había detenido a analizar esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. En relación al parentesco, el Código Civil lo señala en el artículo 190, el cual literalmente dice, artículo 190, clases de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, el de afinidad dentro del 2º grado y el civil, que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Hace mención de que los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Es decir, que cuando hablamos de los cónyuges, no hay ningún grado no hay ningún grado, ¿verdad?, de parentesco. Vamos a ver, a detallar paso a paso cómo se establecen esos grados en cuestión de parentesco. Pero vamos a ver. Primero vamos a enfocarnos al grado de consanguinidad. ¿Qué es ese grado? Pues hace referencia a ese parentesco que existe entre personas de la misma familia que están unidas por un vínculo genealógico natural, es decir, una vinculación determinada por la línea de sangre existente entre ellos, es decir, los abuelos, los padres, Vamos a ver, no me quiero adelantar, sino que quiero que analicemos cada uno de ellos. Hace mención que dependiendo a la cercanía o lejanía entre los familiares, se contemplan hasta 4 grados distintos de consanguinidad. Es decir, cuando hablamos de una familia, así, en el primer grado están padres e hijos. Ese es el primer grado que establece. Ahora, pero esto es en relación a consanguinidad, ¿verdad? Esa línea de sangre y todo. Luego está el 2º grado, que ya son los abuelos, los nietos y los hermanos. Ese es el 2º grado. Luego vamos en el 3er grado. Hace mención a los
Ahí se incluyen los tíos, los sobrinos, los bisabuelos y los bisnietos. Y en el cuarto grado ya están los primos, hermanos, tíos, primos, hermanos y tíos abuelos, ¿ya? Ese es el cuarto grado, ¿ya? Como que más alejaditos, por decirlo. Entonces tenemos que tener presente que son 4 grados distintos de consanguinidad. El primero, padres, hijos. Segundo, abuelos, nietos, hermanos. Tercero, tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos. Y en el cuarto ya son los primos hermanos y tíos abuelos, ¿verdad? Cuando hablamos de los primos hermanos, nos referimos ya a las personas, bueno, muchas veces sí vivimos junto con ellos, ¿verdad? O cuando hablamos de los tíos abuelos, ¿verdad? Los hermanos de los abuelos, que vienen siendo nuestros tíos también, porque son hermanos de los abuelos, pero sí, ya es un cuarto grado, aunque sí siempre se da en relación o se contemplan entre grados de consanguinidad, pero también hace mención de otros. ¿Qué es el grado de afinidad? Porque hablamos de dos, ¿verdad? De consanguinidad y de afinidad. ¿A qué se refiere esto? Por su parte, el grado de afinidad se refiere a la vinculación existente entre personas de la misma familia, pero que no comparten lazos directos de sangre. El vínculo se ha establecido de forma legal, pero no natural. Comúnmente, y para entenderlo mejor, estos lazos son conocidos como familia política, ¿verdad? Así le decimos, es mi tío político, ¿verdad? Es mi hermana, es mi tía política y así nos expresamos con él. La clasificación de los grados de afinidad también queda de la siguiente forma, o sea, también se establecen como esos grados de consanguinidad, solo que aquí es grados de afinidad. Hablamos del primer grado. Cuando hablamos de ese primer grado es el cónyuge, los suegros, los yernos o nueras. ¿Qué quiere decir? Que entonces también se establecen grados por afinidad. En el segundo grado ya hace mención o podemos incluir a los cuñados, a los abuelos del cónyuge, a los cónyuges de los nietos, los hermanastros, qué feo se escucha ese término, ¿verdad? Y en el número 3 hace mención de el tercer grado, que es los cónyuges de los tíos, ¿verdad? Era lo que yo les decía. Es que es mi tía política, dice, ¿verdad? Qué raro, se escucha, pero así muchas personas así se expresan. Muchos decimos, por ejemplo, es que él es el esposo de mi tía o es la esposa de mi tío, pero así. Pero hay quienes no dicen, es que es mi tío político, es mi tía política, ¿verdad? Utilizan esos términos, ¿verdad? Y lo hemos escuchado, puede ser que algunos de ustedes lo mencionen así. Entonces, cuando hablamos del tercer grado de afinidad, hacemos mención de ellos. Entonces, los cónyuges de los tíos, los cónyuges de los sobrinos, tíos, y sus cónyuges del cónyuge, sobrinos y sus cónyuges del cónyuge. Y así, ¿verdad? Hay una gran cadena, ¿verdad? Y entonces terminan siendo, o los consideramos parte de la familia, sí, ¿verdad? Pero o al momento de clasificarlos tenemos que tener claro, ¿verdad? Que estos se establecen en grados, pero de afinidad, ¿verdad? Puede ser que los querramos muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Pero son grados de afinidad. Eso no implica que, bueno, los podemos pasar al otro grupo, ¿verdad? Porque nada que ver. Entonces es importante mencionar esos dos. Ahora nos enfocamos a lo que es el matrimonio. Ya hablamos de la familia. Cuando hablamos del matrimonio, este también fue un tema que tratamos anteriormente. ¿Se recuerdan que hablamos de él, donde hacíamos mención? Lo vamos a volver a mencionar. Están de acuerdo, contraen matrimonio, tienen igualdad de derechos y también obligaciones ya ellos como pareja, y mencionamos todo esto. Pero vamos a volver a hablar sobre esto. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, ya sabemos que es la institución sobre la cual la Constitución
Política de la República fundamenta a la familia, es decir, el matrimonio, tal y como lo señala en el artículo 47. Para ello, en el artículo 49, literalmente dice así. Artículo 49, matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por las autoridades administrativas correspondientes. Es decir, todos ellos están ¿cómo decirles? Ellos están facultados para poder venir y unir a una pareja en matrimonio. Hablamos entonces del Código Civil y el matrimonio, también en relación a ello. Regreso al anterior. Mencionábamos en el artículo 49 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora nos enfocamos al Código Civil y el matrimonio, siempre el mismo tema, ¿verdad? Al ser considerado el matrimonio en la Constitución Política de la República en Guatemala como garante de la familia y por ende de la sociedad, este debe regularse por una ley menor, porque sabemos, desde el inicio hablamos de cómo estaban estructuradas nuestras leyes. Hacíamos mención de una pirámide de Kelsen, ¿verdad? Y que en la parte más alta, en la cúspide, encontrábamos a nuestra Constitución Política de la República, porque es nuestra ley máxima. Y luego hay otras leyes menores, como lo dice aquí, y están ordenadas como corresponde. Y entonces, por ello, hace mención que este también debe regularse por una ley menor, lo cual recae en el Código Civil, que es una ley que tiene vigencia desde 1964 y que ha tenido diferentes modificaciones, pero en su esencia se mantienen sus principios. En relación al matrimonio, siempre hablando en este caso de esta ley menor, como lo mencionábamos, que es el Código Civil, en el artículo 78 lo define de la siguiente manera, siempre hablando del matrimonio. Y dice así, artículo 78, el matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Eso es en sí el matrimonio, ¿verdad? Sería bueno que cuando aquellas personas realicen o lleguen a un acuerdo para poder venir y contraer este matrimonio, lo interpretaran como debe de ser. Bueno, no podemos meternos a juzgar vidas de otras personas, pero sí nos damos cuenta de que hay muchos matrimonios que desde el inicio les va muy mal, ¿verdad? Bueno fuera que se pudiera entender o interpretar realmente cuál es la esencia de esto, ¿verdad? Vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí, apoyarse, estar ahí, ¿verdad? En las buenas y en las malas, a todo eso hace mención. Lastimosamente, en muchas ocasiones nos encontramos con algo diferente. En relación con la unión de hecho, en su artículo 173, el Código Civil dice, también hace mención de la unión de hecho en el Código Civil o esta ley menor. Dice así, artículo 173, cuando procede declararla. Recuerdan que hablamos de que teniendo 3 años de vivir juntos, ya esto puede, ¿verdad? En su momento decirse, bueno, se puede como que formalizar o más a través de de un abogado, decíamos, para poder venir y tenerlo. Pero al momento de que esto ya no funcione, pues no hay necesidad de hacer ningún trámite, ninguna gestión para poder venir y disolverla, ¿verdad? Entonces, la unión de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio
puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años. Eso fue lo que mencionamos ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de la procreación, alimentación y educación de los hijos, como también ese auxilio recíproco. Era lo que mencionábamos, que establecía la Constitución Política de la República en relación a lo que era el matrimonio. Pero cuando hablamos de la unión de hecho, efectivamente, también nos presenta esto. Ahora bien, al hablar entonces de los aspectos generales con respecto al matrimonio o del matrimonio, hacemos mención que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges. Este era lo que les decía, que ya lo habíamos mencionado. Y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Aquí quiero que presten mucha atención. Primero, la mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Es importante, ahora ya no es como antes, de que la niña o la jovencita se casaba sin tener la mayoría de edad, ¿verdad? Porque la persona ya era. Pero vamos a verlo para entenderlo mejor. Entonces, la mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Cuando ya tengan 18 años, pues háganlo, ¿verdad? Anteriormente era permitido el matrimonio entre menores de edad, pero esto fue modificado y ahora no es permitido y se ha convertido en un hecho punible para quienes lo autoricen. Si los padres lo autorizan, a ellos les va mal, y para quienes lo realicen. En este caso, si es un alcalde, un notario, ministros de culto, se metieron a problemas, porque esto ya no se puede. Aquí un requisito indispensable es que tengan la mayoría de edad, y de lo contrario, esto ya no se puede hacer. Y si alguien se atreve a hacerlo, lo van a sancionar, porque esto es algo ilegal que ya no se puede hacer. Antes, ¿cuántas veces nos dábamos cuenta en diferentes comunidades, más en, no es por, no sé ni cómo decirle, no por hacer de menos ni nada. Muchas veces, o esto lo veíamos en mayor cantidad de casos en las áreas rurales, en las comunidades rurales, donde las personas venían y las niñas, eran unas niñas apenas, y se casaban, pues, porque como la persona y el papá le daba permiso, o la niña resultaba embarazada, ¿verdad? Hay que casarla porque qué problema, qué vergüenza, ¿verdad? ¿Qué va a decir qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir la vecina o los de la comunidad donde nosotros vivimos de lo que se está dando? Y entonces, se daba esa situación y entonces, bueno, que se case la patoja, decían los señores, ¿verdad? Ahora ya no, esto no se puede hacer. Si alguien se mete a hacer esto, está cometiendo un delito, porque no es permitido. Es a partir de los 18 años, donde ya las personas pueden ser libres, ya están aptas para poder venir y decir si quieren hacer las cosas o no, ¿verdad? Se meten a problemas, ya son mayores de edad, y pues que resuelvan su situación, ¿verdad? Pero ya es diferente. Ya no involucran ni a los papás, ni a los que estén a cargo de ellos, y tampoco involucran a estas personas que tienen, que son, ¿cómo decirles? Que tienen, que tienen la libertad de poder hacer este trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante tener claro esto. Antes se daba, ahora ya no. Impedimentos para contraer matrimonio. Aquí es importante también conocer sobre ello. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio las personas afectadas de acuerdo con los grados de consanguinidad que reconoce la ley. No se puede casar, ¿verdad? El hermano con la hermana, no, así. Están bien establecidos los grados de consanguinidad y por lo tanto no se pueden casar. Es decir, que no se pueden casar personas que estén dentro del primero al cuarto grado de consanguinidad.
ni las que se encuentren hasta el segundo grado de afinidad. Vean aquí, ¿ya? Aquí también aplica lo de los 2 grados de afinidad. Asimismo, las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Es decir, tiene que estar libre para poder venir y volver a contraer matrimonio. Pero eso es importante tenerlo claro. Hay cosas que no se pueden hacer. Estas situaciones no se pueden salir de las manos, sino que hay que estar muy, muy atentos a ello. En cuestión de formalidades, las personas civilmente capaces de que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en acta nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombre de los padres, de los abuelos, si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal, para contraerlo y régimen económico que adopten y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con terceras personas. Son puntos que son importantes en esto. Por ejemplo, si hay alguien que, ¿cómo decirle? Imagínense, vive con alguien más, ya tiene años de vivir con una persona. Por ejemplo, hay un caballero que vive con una dama y tienen años de vivir juntos, ¿verdad? Procrearon hijos y todo. Y de repente lo vemos que se está casando o se va a casar con alguien más. Él, si ya tiene más de 3 años de forma ininterrumpida de convivir con la persona, está, ¿verdad?, viviendo bajo unión de hecho. Y por lo tanto, entonces no puede cometer el delito de irse a casar de la noche a la mañana, ¿verdad? Solo si en un determinado momento ellos han decidido, bueno, separarse y todo, y qué sé yo, pueda pasar tiempo, pero si están así, no se puede dar esto de una forma tan. Y más aún personas que también en su momento no, porque así es, se casan con algún familiar, por decirlo, y también es inconveniente. Entonces, las personas que están a cargo de poder realizar estos procesos, es importante tener conocimiento de todos estos requisitos, que esto sea algo claro para poder ser realmente legal y no caer o cometer algún delito al momento de hacer cosas indebidas. Ahora hablamos de la separación y el divorcio. Este es un punto clave en relación a lo que mencionábamos. Veamos. El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio, el matrimonio. La separación de personas, así como el divorcio, podrán declararse. Número 1, por mutuo acuerdo de los cónyuges. Bueno, ya no podemos vivir, mejor separémonos, cada quien que agarre su camino. Y así, ¿verdad? Realizan el trámite respectivo para quedar libre cada uno. ¿verdad? Eso no quiere decir también, mire, es que ellos se separaron, están en un proceso de divorcio, entonces ya ni ella nunca más se puede volver a casar y él tampoco. Se quedaron así, solos. Pero no pueden, no, claro que tienen derecho. El tiempo va a pasar, ellos van a solventar su situación y tienen derecho, pues. Número 2, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. Vean, muchas veces nos encontramos en situaciones, yo les he dicho a ustedes, compañeros y compañeras, nosotros no somos abogados, pero es importante conocer sobre ellos. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales hay una de las partes no quiere ceder y dice, no, es que no me voy a divorciar. Conocí un caso de alguien que decía, no, es que, y así se los digo, literal, como él mandaba sus mensajes, sus comentarios y todo, porque él decía que el divorcio era del diablo, decía él, y así, este señor sí está más confundido que saber
que no, él nunca le iba a dar el divorcio, nunca iba a firmar el divorcio para dejar a su esposa libre, porque eso era cosa del diablo, del demonio, y así mencionaba, era una tontería, ¿verdad? Pero muchas veces está bien cuando se da, ¿verdad? Por mutuo acuerdo, perfecto, todo viene y se hace el trámite, se da la separación y entonces todo bien. Pero cuando no es el problema. Se dan situaciones desagradables donde se van a procesos así legales que son cansados, agotan a las personas. Pero también podemos hacer mención de ello. Por ejemplo, cuando ya hablamos de las agresiones hacia las mujeres, cuando las golpean y todo, llega el momento donde la mujer dice, ya no quiero, yo me quiero divorciar, porque él a mí me golpea, él a mí me trata mal, todo. Y entonces ya se realiza el proceso. Muchas veces los hombres no quieren firmar, no quieren dar el divorcio, pero entonces se pueden hacer los trámites respectivos y creo que al momento de realizar ese trámite, se coloca que por rebeldía, ¿verdad? Que el señor o el muchacho joven, qué sé yo, no quiere por las buenas, pues. Y entonces hay que buscar la manera de hacerlo, que o lo hace, ¿verdad? O buscar otros medios para poder venir y lograr que esto se dé. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de 1 año, contando desde la fecha en que se celebró el matrimonio. O sea, hay que esperar, ¿verdad? 1 año después, ¿verdad? No muy rápido, por decirlo. Cuando hablamos del mutuo acuerdo, si la separación o el divorcio se solicitara por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Aquí es fundamental, compañeros, y es donde nosotros, como profesionales en el área de trabajo social, tenemos que estar muy pendientes. Bueno, todo el proceso nos interesa, pero aquí específicamente hace mención a cuáles son o cuál va a ser ese convenio sobre que se va a trabajar. Y hace mención de algunos puntos que son fundamentales. Y es, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? Número 2, ¿por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos? Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirá cada uno de ellos? O sea, son puntos claros que se tienen que dejar. ¿Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y 4, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Entonces, son puntos claves que van a quedar ahí. Esto pensando en el beneficio de todos, yo creo que de todos, no solo de los niños, también de la esposa. Puede ser que ella era agredida, llega el momento donde no, mejor separémonos o divorciémonos, qué sé yo, y entonces se arreglan las cosas, pero hay que dejar bien claros estos puntos, porque luego los niños o la mujer puede ser afectados, o hay casos en los cuales los papás se quedan con los niños, porque así es también. Entonces se dan situaciones como esta y que hay que estudiarlas, hay que profundizar bien en ellas, hay que analizarlas detenidamente para obtener buenos resultados. Protección a la mujer y a los hijos. Desde el momento en que sea presentada la solicitud de separación o divorcio, la mujer y los hijos quedarán bajo la protección de la autoridad para seguridad de su persona y de sus bienes. Y se dictarán las medidas urgentes que sean necesarias, porque no sabemos cómo puede ser el caso, ¿verdad? Si eran casos de, ¿qué? Violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia psicológica, diferentes tipos de violencia, y entonces hay que estar pendiente de ellos. Los hijos quedarán provisionalmente en el poder del cónyuge que determine el juez hasta que se resuelva en definitiva, a no ser que causas graves obliguen a confiarlos a un tutor profesional, ya cuando es un caso delicado, ¿verdad? Ni el papá ni la mamá, bueno, entonces démoselo al abuelo, a la abuela, maternos o paternos, pero lo importante es que los niños estén bien. Entonces es un proceso así bien complicado. Vamos a hablar un poquito de la igualdad de los hijos. De acuerdo con la Constitución Política de la República, en el artículo 49 dice, igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Luego,
El Código Civil establece en el artículo 110 lo siguiente: ambos cónyuges tienen la obligación de atender y cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Aquí nos dice que la mamá es la responsable de ver por los hijos siempre. Aquí dice ambos, ¿verdad? Todos los hijos nacidos dentro del matrimonio tienen derecho a llevar el apellido de ambos padres, quienes pueden llegar a registrar al recién nacido en pareja o por separado, para lo cual deberán patentizar ante el registro respectivo la paternidad del niño. Para ello es necesario presentar el documento de identidad que lo identifique. Los hijos fuera del matrimonio igual gozan del mismo derecho a ser reconocidos por ambos padres, siempre y cuando haya anuencia de los mismos para reconocerlos. En el momento del nacimiento, quien debe hacer el registro respectivo es la madre, y el padre podrá hacerlo en el momento en que haya acuerdo y la madre también lo permita. Eso en relación a la igualdad de los hijos. Ahora pasamos a la adopción, porque fue un punto que tocamos también en una de nuestras diapositivas. Vean, la Constitución Política de Guatemala considera la adopción como un hecho importante dentro de la sociedad, por lo que en el artículo 54 literalmente dice: adopción. El Estado reconoce y protege la adopción. El adoptado adquiere la condición de hijo del adoptante. Se declara de interés nacional la protección de los niños huérfanos y los niños abandonados. Compañeros, compañeras, muchos casos de estos van a llegar a las manos de cada uno de ustedes. Va a llegar el momento en el cual a usted, compañero y compañera, le toque ir a hacer visitas. No solo, voy a hablar ahorita de cuestiones de adopción. Cuando nos toca llegar a visitar a esas familias que son candidatas para adoptar a un niño, una niña, unos niños, qué sé yo. Y entonces es usted, compañero, quien tiene que prestar la debida atención. Ese proceso es muy importante porque de usted va a depender, de ese análisis que usted haga, de esa investigación profunda que usted realice, compañero y compañera, de ese estudio que usted haga a estas personas, determinar si el niño se va con esa familia o no. Va a ser usted también quien ponga en manos de estas personas a los niños o niñas. Y entonces hay que hacer un trabajo, pero un trabajo de calidad, lo cual implica hacer una buena investigación, porque lo que buscamos es el bienestar para estos niños y niñas. Y entonces es un trabajo fuerte, compañeros. Hay que ponerle mucha atención a lo que hacemos. Lo mismo sucede cuando se dan los divorcios, separaciones, a quien le toca al niño, quien se lo lleva, ¿verdad? Como que fuera ¿cómo podríamos decir? Un sorteo o algo. Y esto no se puede. Usted tiene un papel, usted juega un papel muy importante en esto. Y entonces usted, con su experiencia, con esa capacidad que usted va adquiriendo en este proceso de formación, usted va a poder venir y decir, no, con el papá no está bien, o al revés, ¿verdad? Con la mamá no, ahí no están bien los niños. Las veces que yo hice las visitas me di cuenta que no. Entonces tenemos que ser muy objetivos con nuestras respuestas, porque va a depender mucho, mucho de nosotros, la felicidad, pero sobre todo el bienestar de los niños y niñas. Entonces no podemos equivocarnos, compañeros. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo especial, muy especial. Pero yo le digo, con una gran responsabilidad, un mínimo de error, compañeros, y convertimos esto en un desastre total. Entonces es importante pensar en ellos. Mediante el decreto 77-2007, el Congreso de la República se emitió la ley de adopciones con el objeto de regular las adopciones como una institución de interés nacional y sus procedimientos judiciales y administrativos, creándose además el Consejo Nacional de Adopciones con la autoridad central en materia de adopciones, de conformidad con lo establecido en el Convenio de La Haya. Dicho cuerpo legal faculta al organismo ejecutivo para regular las adopciones con base en lo anterior. Se ha emitido la disposición legal correspondiente. Para poder llevar a cabo una adopción de acuerdo con el reglamento respectivo, hay que cumplir con los procedimientos técnicos, administrativos de adopción establecidos en la ley de adopciones.
así con los que establece el Consejo Nacional de Adopciones y sus dependencias para el estricto cumplimiento de la ley. Hay tres aspectos que es necesario llevar a cabo antes de que se concretice una adopción. Primero, el certificado de empatía. Es un documento mediante el cual el director general del Consejo Nacional de Adopciones acredita la calidad de relación establecida entre los potenciales padres adoptivos y el niño en estado de adoptabilidad al concluir el periodo de socialización. Número 2 es el certificado de idoneidad. Es el documento mediante el cual el director general del Consejo Nacional de Adopciones acredita que la familia ha cumplido con el proceso de valoración legal, psicológica, social, médico y personal desarrollado por el equipo multidisciplinario. Y la tercera es la convivencia y socialización, periodo que inicia después de la asignación de la familia al niño y que determina la empatía entre este y los potenciales padres adoptivos, en virtud de convivir mutuamente en un lugar de residencia común y que se lleva a cabo previo a finalizar ese proceso de adopción. Una vez cumplidos esos tres certificados, compañeros y compañeras, un juez de la niñez y la adolescencia, luego de haber examinado y valorado los aspectos familiares, médicos, sociales, psicológicos del niño, y en la cual determina que este niño puede beneficiarse en la adopción. En conjunto con la Comisión Nacional de Adopción, legaliza la documentación para que tenga su familia adoptiva. Familia que lo toma como hijo propio y que para efecto cumple con los procedimientos establecidos. Compañeros, compañeras, son temas tan importantes que quisiéramos más tiempo, pero no lo tenemos. Con esto concluimos con nuestra clase programada para el día de hoy, pero antes de concluir esto, vuelvo a darles esta información que es tan importante. Por favor, les voy a solicitar que entre el día domingo, a partir de las 8 de la mañana, hasta día lunes a las 18 horas, puedan ingresar a la semana número 15. Ahí estará habilitada la evaluación para poder venir y de alguna manera ustedes, valga la redundancia, evaluar el desarrollo de las clases virtuales. Es un gusto, compañeros y compañeras, haber compartido con cada uno de ustedes. Yo les deseo mucho éxito en sus diferentes actividades. Asimismo, les motivo para que continúen siendo personas responsables como lo han demostrado hasta el día de hoy. Ya falta muy poco y así podrán de alguna manera poder ser esos profesionales con todas esas calidades que nuestra sociedad necesita. Es un verdadero privilegio haber compartido con ustedes. Si Dios nos lo permite, nos veremos en una próxima. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz tarde, compañeros.